Margaret Thompson se quedó inmóvil con el auricular del teléfono en la mano, sin atreverse a colgar. En el silencio del apartamento se escuchaba claramente el tic-tac del viejo reloj de pared, el mismo que alguna vez colgó en su despacho de literatura inglesa junto con Elizabeth en la escuela secundaria de Riverside. El reloj marcaba los segundos con la misma regularidad con la que lo había hecho durante los últimos 40 años, pero ahora cada campanada resonaba en sus sienes con un eco especialmente profundo. La señora Brown falleció anoche. El funeral será el jueves en la primera iglesia presbiteriana. Las palabras de la joven voz al otro lado del teléfono aún zumbaban en sus oídos, como el eco de un pasillo escolar vacío donde alguna vez hacían guardia juntas entre clases. Fuera de su apartamento en New Haven, octubre teñía Connecticut con sus colores favoritos. El arce frente a su ventana, plantado por la administración de la ciudad a principios de los años 80, ahora extendía sus majestuosas ramas hasta el quinto piso. Sus hojas, que recordaban las banderas de Nueva Inglaterra, flotaban lentamente en el aire otoñal y transparente, como cartas inacabadas que ya sumaban 480, una por cada mes de su silencio. Margaret se levantó lentamente de su sillón y se dirigió al escritorio antiguo que había comprado en una venta en Massachusetts. Sus movimientos eran precisos, perfeccionados por años de costumbre. El tercer cajón a la derecha, bajo una pila de viejos apuntes sobre Shakespeare y Faulkner. Allí estaban guardadas las copias de todas las cartas que había escrito a Elizabeth. Las hojas amarillentas, cubiertas con una caligrafía ordenada, conservaban la historia de una reconciliación que nunca sucedió. La primera carta, escrita con mano temblorosa hace 40 años, comenzaba con las palabras: «Querida Beth, perdóname». La última, enviada hace 2 semanas. «Elizabeth, aún recuerdo aquel día». Entre ellas, años de esperanza, que poco a poco se transformaron en un ritual, en una manera de mantener un vínculo que ya se había roto hacía mucho. El sol otoñal, filtrándose a través del follaje rojo del arce, dibujaba en la habitación un patrón caprichoso de sombras. Margaret recordaba un día de octubre similar en 1983. Ese día, la luz del sol también jugaba en las paredes de la sala de profesores cuando habló con Elizabeth por última vez. O, más bien, cuando se gritaron la una a la otra, olvidando la compostura, los 30 años de amistad, el hecho de que al otro lado de la pared los estudiantes de último año analizaban El Gran Gatsby. Ese día ambas pronunciaron palabras que no podían ser retiradas, palabras afiladas como fragmentos de un espejo roto, que salieron de sus bocas destruyendo lo que habían construido durante décadas. «Traicionaste todo en lo que creíamos», le gritó Elizabeth. «No entiendes nada», respondió Margaret. Y luego llegó el silencio. Un silencio tan ensordecedor como el de ahora. El auricular en su mano aún conservaba el calor. La joven voz se había presentado. «Soy Sara, la nieta de Elizabeth». Mencionó algo más sobre las cosas que quedaron en el apartamento de West End, sobre una caja de cartas, sobre la última voluntad de su abuela. Pero Margaret ya no escuchaba. Frente a sus ojos aparecía una pila de sobres sin abrir. 480 cartas que Elizabeth recibió, pero nunca leyó. 480 intentos de llegar hasta ella, de explicar, de pedir perdón. 480 meses de silencio. El reloj de la pared marcó las 3. Afuera, el viento se intensificó y las hojas del arce revoloteaban en el aire como pájaros asustados en un comedero del Central Park. Margaret las miró, y por primera vez en 40 años, las lágrimas corrían libremente por su rostro sin que intentara contenerlas. En sus manos sostenía la última carta no enviada, que había comenzado a escribir la noche anterior. «Querida Elizabeth, tal vez ha llegado el momento». La carta quedó inacabada, como su historia. Pero ahora, cuando la muerte había puesto un punto final a su silencio, Margaret sintió cómo algo dentro de ella se rompía y comenzaba a desmoronarse. El muro que había construido todos estos años, desde Reagan hasta Biden, protegiéndose del dolor de no haber perdonado. En el cajón del escritorio yacía toda una vida distribuida en sobres. Cada 1 de mes, durante 40 años, Margaret se sentaba en ese escritorio exactamente a las 7 de la tarde. Sacaba un papel especial, comprado en una pequeña papelería en la esquina de Maple Street, y su pluma estilográfica favorita, un regalo de Elizabeth por su 30º cumpleaños. Ese ritual comenzó el primer mes después de su pelea.
En aquel entonces, Margaret pensó que una sola carta sería suficiente. Explicaría todo, y Elizabeth lo entendería. Pero no llegó respuesta. La segunda carta fue escrita por desesperación, la tercera por terquedad. Y luego, se convirtió en algo más que un simple intento de restablecer el contacto. Las cartas cambiaban con las estaciones, reflejando todos los matices de su vida. En primavera escribía sobre nuevos comienzos, sobre cómo sus alumnos montaban el sueño de una noche de verano, y cuánto echaba de menos los consejos de Elizabeth sobre vestuario. En verano, sobre los viajes al océano, donde solían pasar las vacaciones recogiendo conchas y haciendo planes para el futuro. En otoño, sobre el inicio del año escolar y las nuevas clases, sobre cómo a veces, por costumbre, mencionaba el nombre de Elizabeth al hablarles a los alumnos sobre las grandes novelas de la literatura estadounidense. Las cartas de invierno eran las más largas. En ellas, Margaret compartía sus dudas, sus miedos, su soledad. Las cartas de Navidad siempre comenzaban igual. ¿Recuerdas cómo decorábamos el aula? En ellas hablaba sobre las tradiciones que habían creado juntas. La representación anual de Cuento de Navidad, la lectura de poemas junto a la chimenea en la sala de profesores, el intercambio de tarjetas hechas a mano. Había cartas escritas apresuradamente, notas cortas sobre eventos importantes. Hoy Jimmy Parker, ¿lo recuerdas? Aquel que siempre se dormía en nuestras clases, ganó el premio Pulitzer. Tenías razón sobre él. Otras eran largas confesiones, escritas en la quietud de la noche. Algunas cartas nunca fueron enviadas, demasiado personales, demasiado dolorosas. Permanecían en un montón aparte, atadas con una cinta descolorida. En ellas, Margaret hablaba de cosas que no podía confiar ni al correo. Su divorcio, un aborto espontáneo, el miedo a envejecer sola. Esas cartas eran heridas abiertas que se negaban a cicatrizar. Con los años, el tono de las cartas cambió. La amargura y el resentimiento de los primeros años dieron paso a una tristeza apacible, luego a una aceptación filosófica, y finalmente, a algo parecido a la resignación. Pero cada carta, incluso la más breve, terminaba con una pregunta. A veces explícita. ¿Por qué permitimos que el orgullo destruyera nuestra amistad? A veces oculta en un simple, espero que estés bien. Margaret guardaba una copia de cada carta, como si estuviera creando un diario de un diálogo inexistente. Se imaginaba a Elizabeth leyéndolas. ¿Cómo reaccionaría? ¿Qué podría haber respondido? A veces le parecía escuchar la voz de su amiga comentando los acontecimientos de su vida, con la misma suave ironía con la que solía corregir las redacciones de sus alumnos. Las últimas cartas eran más cortas, pero más profundas. En ellas había menos eventos y más reflexiones. Sobre el tiempo, el perdón, lo extraña que era la vida. Tantos años habían pasado, y el dolor seguía allí, solo que había aprendido a hablar en susurros. Había surgido un nuevo temor. El miedo de no llegar a decir lo esencial. De no tener tiempo para pedir perdón. De no poder perdonar. Y ahora, mirando la pila de cartas, Margaret comprendió. Todo este tiempo había estado escribiendo no tanto para Elizabeth, sino para sí misma. Cada carta era un intento de preservar una parte de su pasado común, de mantener un vínculo que resultó ser más fuerte que el resentimiento, más fuerte que el orgullo, más fuerte que el tiempo. Pero ahora, esas cartas eran testimonio de una historia completamente distinta. La historia de lo fácil que es perder lo que realmente importa, y lo difícil que es encontrar el camino de regreso. Su amistad comenzó en 1953, cuando ambas recién comenzaban a enseñar en la escuela secundaria de Riverside. Margaret recordaba aquel día con tanta claridad como si hubiera sido ayer. Elizabeth entró en la sala de profesores con un montón de libros, y, de inmediato, los dejó caer. Margaret se apresuró a ayudarla, y juntas recogieron los volúmenes de Hemingway y Fitzgerald esparcidos por el suelo, riéndose de su torpeza. Eran tan diferentes, Margaret, siempre ordenada y seria, con su cabello cuidadosamente peinado y sus blusas impecablemente planchadas, y Elizabeth, siempre despeinada, con manchas de tinta en los dedos y una mirada soñadora. Pero fueron precisamente esas diferencias las que hicieron su amistad especial. Elizabeth enseñó a Margaret a ver la belleza en la imperfección, y Margaret ayudó a su amiga a poner algo de orden en su caos creativo. Compartían un despacho,
y con el tiempo se convirtió en su pequeño refugio. El viejo reloj en la pared, las estanterías repletas de clásicos y literatura contemporánea, 2 escritorios colocados en forma de T. Todo eso fue testigo de sus interminables conversaciones sobre libros, alumnos y la vida. Después de las clases, a menudo se quedaban hasta tarde, corrigiendo redacciones y debatiendo nuevas metodologías de enseñanza. 30 años de amistad estuvieron llenos de alegrías y tristezas compartidas. Enfrentaron juntas citas fallidas y decepciones. Se apoyaron en tiempos difíciles y compartieron sus logros y sueños. Cuando Margaret se divorció, fue Elizabeth quien la ayudó a superar ese periodo, pasando cada noche con ella, tomando té y conversando. Y cuando a Elizabeth le diagnosticaron cáncer de mama, Margaret estuvo a su lado en cada etapa del tratamiento, sosteniéndole la mano durante las sesiones de quimioterapia. Pero todo cambió aquel día de octubre de 1983. La razón fue el concurso para el puesto de jefa del Departamento de Literatura. Ambas presentaron sus candidaturas sin verlo como un problema. La competencia parecía una parte sana de su relación. Pero cuando Margaret obtuvo el puesto, algo se rompió. No fue el hecho de que la nombraran. Elizabeth fue la primera en felicitarla. El problema iba más allá. En la entrevista, Margaret mencionó la necesidad de modernizar el programa, insinuando que algunos métodos de enseñanza estaban obsoletos. No mencionó nombres, pero Elizabeth se reconoció en la descripción. Los rumores comenzaron a circular por la escuela, y pronto, otros profesores empezaron a tratar a Elizabeth con una leve condescendencia. Su última conversación comenzó como una discusión habitual sobre temas laborales. Elizabeth entró en la sala de profesores durante el recreo, con un nuevo plan de estudios en la mano. Entonces, ¿mis métodos están pasados de moda? Su voz temblaba de emoción contenida. Margaret intentó explicarle que no era así, que la habían malinterpretado, que ella nunca quiso. Pero las palabras se enredaban, y las justificaciones sonaban falsas. 30 años, Margaret. 30 años no fuimos solo colegas, fuimos mejores amigas. Y usaste nuestra amistad, nuestras conversaciones, mis pensamientos personales sobre la enseñanza para avanzar en tu carrera. Elizabeth hablaba en voz baja, pero cada palabra golpeaba como una bofetada. Margaret intentó defenderse, habló de la necesidad de cambios, de que la escuela debía evolucionar. No entendía por qué Elizabeth no podía aceptar su punto de vista, por qué lo tomaba tan personalmente. La discusión se convirtió en gritos y se dijeron cosas imposibles de olvidar. Traicionaste todo en lo que creíamos. Esas fueron las últimas palabras de Elizabeth. Salió de la sala de profesores cerrando la puerta de golpe, haciendo que el viejo reloj en la pared se tambaleara. Margaret se quedó inmóvil, mirando la silla vacía de su amiga, sin comprender cómo habían llegado a ese punto. Una semana después, Elizabeth se trasladó a otra escuela sin siquiera despedirse. Ahora, 40 años después, Margaret entendía. No se trataba del puesto ni de los métodos de enseñanza. Ambas habían traicionado algo mucho más importante, la confianza que habían construido durante años. Y ninguna carrera ni ningún logro valían esa pérdida. ¿Puedo subir? La voz de Sara en el teléfono sonaba suave pero firme. Margaret dudó solo un instante. 40 minutos después, sonó el timbre. En la puerta estaba una joven de unos 30 años, sorprendentemente parecida a Elizabeth en su juventud. El mismo cabello castaño, los mismos ojos marrones expresivos, incluso el mismo hábito de jugar con el colgante en su cuello. La abuela hablaba mucho de usted, dijo Sara, entrando en el apartamento. En sus manos llevaba una caja de cartón gastada, atada con una cuerda. Margaret reconoció inmediatamente su propia caligrafía en el sobre superior. Sara colocó la caja sobre la mesa de centro y miró a su alrededor. Su mirada se detuvo en el viejo reloj. ¿Ese es el reloj del despacho de literatura? La abuela solía hablar de él, decía que marcaba los mejores años de su vida. Sara se sentó en el borde del sofá, aún observando la habitación con visible interés. ¿Sabe? Ella guardó todas sus cartas, cada una, en una caja especial en la estantería superior. La vi sacarlas algunas veces, pasaba las manos sobre ellas, pero nunca las abrió. Margaret se sentó en su sillón favorito, sintiendo cómo le temblaban las manos. ¿Por qué has venido, Sara? La pregunta sonó más baja de lo que pretendía. La joven sonrió, con la misma sonrisa cálida de Elizabeth.
porque esa fue su última petición. Dijo: llévale las cartas a Margaret, que sepa que guardé cada una de ellas. La habitación quedó en silencio, solo interrumpido por el tic-tac del viejo reloj. Sara desató la cuerda y abrió la caja. Las cartas estaban perfectamente ordenadas, clasificadas por fecha. ¿Sabe qué es lo más extraño? Mi abuela también le escribió cartas, cada mes como usted, pero nunca las envió. Pero nunca. Margaret levantó la cabeza de golpe. ¿Qué? Sara asintió, sacando otra caja más pequeña de su bolso. Las encontré en su escritorio, todas firmadas, con fecha, pero nunca selladas. Le tendió la caja a Margaret. Creo que debería leerlas. Tal vez ahora sea el momento. Se sentaron en silencio mientras el sol otoñal se deslizaba lentamente por las paredes de la habitación. Sara hablaba de su abuela, de cómo enseñaba a sus nietos a amar la literatura, de cómo les leía en voz alta, de cómo siempre decía que la verdadera amistad era más fuerte que cualquier resentimiento. ¿Sabe? Nunca hablaba mal de usted, solo con tristeza, y cada año, en su cumpleaños, sacaba un álbum con fotos antiguas. Margaret escuchaba, y ante sus ojos pasaban imágenes del pasado. Ella y Elizabeth en el patio de la escuela, en la sala de profesores, en las representaciones teatrales. Tenía una estantería con libros que ustedes solían discutir juntas, continuó Sara. Hacía anotaciones en los márgenes, como si siguiera conversando con usted. Y cada vez que en la televisión pasaban una adaptación de un clásico, decía: me pregunto qué diría Margaret sobre esto. En sus últimos días, hablaba mucho de la escuela. La voz de Sara se volvió más suave. Decía que era importante no dejar que el orgullo destruyera lo que realmente vale la pena. Me pidió que la buscara, y le dijera que entendió. A veces, las palabras más importantes se quedan sin decir durante demasiado tiempo. Margaret miraba las cajas con cartas, enviadas y no enviadas, y pensaba en cuántas palabras no dichas guardaban. Cuántas historias podrían haber compartido. Cuántos momentos podrían haber vivido juntas. Sara, como si leyera sus pensamientos, sacó de su bolso una vieja fotografía. Dos jóvenes maestras riendo, de pie junto a la pizarra de la escuela. La tenía en su mesa de noche. Siempre decía que su amistad era como un libro sin terminar. La historia quedó inconclusa, pero nunca dejó de pensar en cuál podría haber sido el siguiente giro de la trama. La primera carta de Elizabeth que Margaret tomó estaba fechada en el mismo mes en que se pelearon. La caligrafía era temblorosa, como si la mano le hubiera vacilado al escribir. Querida Margaret, hoy recogí mis cosas de nuestro despacho. Tu mitad del escritorio se ve tan vacía sin mis libros siempre esparcidos. ¿Recuerdas cómo siempre refunfuñabas porque llenaba tu espacio de trabajo con desorden? Ahora tendrás el orden perfecto que tanto te gusta. Margaret y Sara se sentaron juntas en el sofá, revisando las cartas. Cada sobre guardaba un pedazo de la vida de Elizabeth, sus pensamientos, sentimientos, esperanzas frustradas de reconciliación. Recibí tu primera carta hoy, escribía un mes después. Está frente a mí sin abrir. Tengo miedo de leerla. Miedo de que si leo tus palabras, mi resentimiento desaparezca, y aún no estoy lista para soltarlo. Las cartas se ensamblaban como un mosaico de los años vividos. Elizabeth escribía sobre su nueva escuela, sobre lo extraño que era enseñar sola, sobre cómo a veces se giraba para compartir una respuesta divertida de un alumno, pero no había nadie a su lado. Escribía sobre los libros que leía y debatía mentalmente con Margaret sobre las interpretaciones de las tramas y los personajes. Hoy mis alumnos analizaron El Gran Gatsby. Leyó Margaret en una carta fechada en la primavera de 1984. Podía escuchar tu voz explicando el simbolismo de la luz verde. ¿Recuerdas cómo discutíamos sobre qué era más importante, el sueño de Gatsby o su capacidad de soñar? Ahora pienso que ambas teníamos razón, y ambas nos equivocamos. Algunas cartas eran breves anotaciones. Hoy vi en una librería a una mujer parecida a ti. Mi corazón se detuvo por un instante. Otras parecían entradas de un diario. Han pasado 10 años. 10 años sin nuestras tardes de té los viernes, sin nuestras discusiones sobre literatura, sin tu risa. He aprendido a vivir con este silencio, pero a veces se vuelve ensordecedor. Sara entregaba las cartas en silencio, observando cómo el rostro de Margaret cambiaba con cada lectura.
¿Sabe? Dijo en voz baja. Mi abuela solía decir que lo más difícil en la vida no es saber perdonar a los demás, sino ser capaz de perdonarse a uno mismo por haber dejado que el orgullo destruyera algo importante. Las cartas de los años 90 se volvieron más filosóficas. Elizabeth reflexionaba sobre el tiempo, sobre cómo cambia a las personas y su percepción del pasado. Hoy revisé viejas fotografías, escribía. Encontré una en la que estamos en el picnic escolar. Tú con tu blusa azul favorita, yo con una corona de diente de león que tejieron nuestras alumnas. Nos vemos tan felices, tan seguras de que nuestra amistad duraría para siempre. ¿Cómo pudimos permitir que un solo momento borrara todos esos años? Margaret leía carta tras carta, y cada una era como una puñalada en el corazón. Elizabeth hablaba de su lucha contra el cáncer, del miedo a irse sin haberse reconciliado, de cómo quería llamar, pero cada vez se detenía. ¿Qué te diría después de tantos años de silencio? ¿Cómo explicarte que mi orgullo fue más fuerte que mi amor por ti, mi mejor amiga? La última carta había sido escrita solo una semana antes. La caligrafía era apenas legible, pero las palabras iban directas al alma. Querida Margaret, siento que me queda poco tiempo. Durante todos estos años he guardado tus cartas sin atreverme a abrirlas. Ahora entiendo, no se trataba de ti. No podía perdonarme por haber dejado que nuestra amistad muriera por una ofensa absurda. Le pediré a Sara que te lleve estas cartas. Tal vez, al leerlas, comprendas que nunca dejé de considerarte mi mejor amiga. Y espero que, donde sea que vaya, no haya lugar para viejos rencores. Al leer las últimas líneas de la carta de Elizabeth, Margaret sintió que algo dentro de ella cambiaba, como si una vieja herida finalmente comenzara a sanar. Durante 40 años había vivido con la culpa de haber traicionado su amistad. Durante 40 años había escrito cartas intentando expiar su error. Y ahora, sosteniendo en sus manos las cartas de Elizabeth, comprendía que ambas habían sido prisioneras de su propio orgullo. ¿Sabe? Dijo Sara en voz baja, mirando el sol poniente a través de la ventana. Mi abuela solía decirme que lo más difícil en la vida es encontrar el equilibrio entre lo que debemos conservar y lo que debemos dejar ir. Sacó un cuaderno de cuero gastado de su bolso. Este es su diario de los últimos meses. Quería que usted lo leyera. Margaret abrió el cuaderno con cuidado. Las entradas eran cortas, pero profundas. Hoy vi en el parque a 2 mujeres mayores. Alimentaban a las palomas y reían como niñas. Pensé en nosotras, en Margaret y yo. ¿Podríamos haber sido nosotras? Sentadas en un banco, recordando a nuestros alumnos, compartiendo historias sobre nuestros nietos. Con cada página, Margaret veía más claramente cómo su dolor compartido se había transformado en algo nuevo. Elizabeth escribía sobre el perdón, no como un acto único, sino como un largo proceso de aceptación, de uno mismo, del otro, de las circunstancias. Tal vez, reflexionaba en una de las entradas, durante todos estos años no nos escribíamos la una a la otra, sino a nuestras versiones más jóvenes, a esas mujeres obstinadas que no supieron dejar su orgullo atrás. Sara tocó suavemente la mano de Margaret. Mi abuela cambió en los últimos meses. Comenzó a hablar sobre lo corta que es la vida para guardar rencores. Todas las noches repasaba sus cartas, como si se estuviera preparando para algo importante. Margaret asintió, recordando sus propios cambios a lo largo de los años. Cómo había aprendido, poco a poco, a dejar ir el resentimiento. Cómo su comprensión de la amistad y el perdón se había transformado. Ya no era la misma maestra ambiciosa que una vez estuvo dispuesta a sacrificar una relación por su carrera. Los años le habían enseñado a valorar lo que realmente importaba. La última semana, continuó Sara, mi abuela repetía la misma frase una y otra vez. Decía, dile a Margaret que, a veces, las cartas más importantes son aquellas que nunca nos atrevemos a leer, y las palabras más necesarias son las que nunca nos atrevemos a decir. Margaret se levantó y caminó hacia la ventana. El arce en el patio dejaba caer sus hojas, igual que aquel día en que recibió la primera carta no enviada de Elizabeth. Ahora, esas cartas se habían convertido en un puente sobre 40 años de silencio, uniendo no solo su pasado, sino también lo que podría haber sido su presente. ¿Sabe? Dijo Sara, acercándose. Crecí escuchando sus historias. Mi abuela hablaba de sus clases juntas, de cómo preparaban las obras de teatro escolares, de cómo discutían sobre libros hasta altas horas de la noche. Esas historias siempre terminaban igual, con un suspiro profundo y las palabras,
Si tan solo pudiéramos volver atrás. Margaret sintió cómo las lágrimas volvían a sus ojos. Pero ahora eran diferentes. No eran lágrimas amargas de arrepentimiento, sino lágrimas luminosas de aceptación y perdón. Comprendió que durante todos estos años, tanto ella como Elizabeth habían recorrido caminos paralelos hacia el mismo destino. La comprensión de que el perdón comienza por perdonarse a uno mismo. Tal vez, dijo en voz baja, mirando el atardecer que se extinguía. A veces necesitamos perder algo importante para entender realmente su valor. Y tal vez la verdadera amistad no es la que nunca conoce ofensas ni decepciones, sino la que puede sobrevivirlas y volverse más fuerte. Esa noche, el camino hacia el perdón no comenzó con palabras grandilocuentes ni gestos dramáticos, sino con el suave crujir del papel. Margaret y Sarah comenzaron a leer las cartas juntas, en orden, desde la primera hasta la última. Cada carta era como un escalón de una escalera que conducía a la comprensión y la aceptación. Es extraño, dijo Margaret, sosteniendo una carta fechada a mediados de los años 80. Escribíamos sobre las mismas cosas. El día que le conté sobre mi divorcio, ella escribía sobre cómo quería apoyarme, pero no sabía si tenía derecho a hacerlo después de tantos años de silencio. Sarah sacó el álbum de fotos que había traído consigo. En las imágenes, las jóvenes Margaret y Elizabeth sonreían, sin sospechar lo que les esperaba en el futuro. ¿Sabe qué es sorprendente? Mi abuela clasificó estas fotos por años y escribió una pequeña historia para cada una. Decía que era su forma de conservar la memoria de lo que realmente importa. Pasaron las páginas del álbum, y cada fotografía revelaba una nueva faceta de su historia compartida. Allí estaban en un picnic escolar, preparando el guión de la obra navideña, celebrando el cumpleaños de alguien en la sala de profesores. En cada imagen, Elizabeth había escrito un comentario. No solo la fecha y el lugar, sino una pequeña historia, llena de calidez y ternura hacia el pasado. Nunca pensé, confesó Margaret, que nuestro silencio pudiera ser una forma de diálogo. Durante todos estos años nos hablamos a través de cartas que nadie leía, a través de recuerdos que nadie escuchaba. Tal vez a veces el silencio habla más fuerte que las palabras. Sarah asintió, sacando otra carta de la caja. Mi abuela solía repetir que lo más importante en la vida no son las palabras que pronunciamos, sino los sentimientos que permanecen incluso cuando las palabras se acaban. Guardó su amistad en su corazón todos estos años, solo que no sabía cómo reconstruir el puente sobre la brecha del silencio. Siguieron leyendo cartas hasta altas horas de la noche. En ellas se reflejaba toda una vida. Alegrías y tristezas, triunfos y fracasos, sueños y desilusiones. Pero lo más importante era que en ellas había amor. El tipo de amor que es más fuerte que el rencor y el tiempo. Un amor que vive en los pequeños detalles. En el hábito de comprar 2 ejemplares del mismo libro favorito. En la capacidad de reírse de los mismos chistes antiguos. En la habilidad de guardar los secretos de los demás más tiempo que los propios. Cuando mi abuela enfermó, contó Sarah, a menudo hablaba sobre la importancia del perdón. No ese lo siento formal que decimos por cortesía, sino el verdadero perdón, que comienza con la aceptación de nuestra propia imperfección. Me enseñó que perdonar no significa olvidar ni fingir que nada sucedió. Perdonar significa permitir que el dolor nos enseñe algo importante. Margaret escuchaba, y algo dentro de ella estaba cambiando. Como si durante todos estos años hubiera cargado con una pesada piedra de culpa, y ahora, por fin, pudiera soltarla. Comprendió que la historia entre ella y Elizabeth no era una historia de traición y resentimiento, sino una historia de cómo 2 personas que se querían pudieron perderse en el laberinto de su propio orgullo. ¿Sabe?, dijo mirando la última carta de Elizabeth. Durante todos estos años pensé que escribía cartas para obtener su perdón, pero ahora me doy cuenta de que las escribía para aprender a perdonarme a mí misma. Y tal vez Elizabeth hacía lo mismo. El reloj en la pared marcó la medianoche. Sarah comenzó a prepararse para irse, guardando con cuidado las cartas de vuelta en la caja. Mi abuela quería que las conservara, dijo. Creía que cada carta era un fragmento de la amistad que construyeron durante 30 años. Y aunque pasaron los siguientes 40 años en silencio, esa amistad nunca murió. Solo estaba esperando a que ambas estuvieran listas para verla de nuevo. A la mañana siguiente, Margaret despertó con los primeros rayos del sol. Las cajas con cartas seguían sobre la mesa.
testigos de la noche anterior, que lo había cambiado todo. Se acercó a la ventana y observó cómo despertaba la ciudad. El arce en el patio había perdido casi todas sus hojas, preparándose para el invierno, pero algunas doradas aún se aferraban a las ramas, como las últimas páginas de un libro inacabado. Ese día era el funeral de Elizabeth. Margaret sacó del armario un vestido negro, el mismo que había usado en la última obra de teatro escolar antes de su pelea. Todavía guardaba la memoria de un tiempo en el que su amistad parecía indestructible. Mientras se preparaba, pensaba en qué diría de pie junto a la tumba de su amiga. ¿Cómo expresar en palabras 40 años de lo no dicho? En la iglesia había mucha gente, antiguos alumnos, colegas, amigos. Margaret se sentó en la última fila, sintiéndose al mismo tiempo extraña y sorprendentemente en su lugar. Sara, al verla, se acercó y se sentó en silencio a su lado. Durante la ceremonia leyeron poemas, los mismos que alguna vez analizaron con sus estudiantes. Whitman, Frost, Dickinson. Poetas cuyas palabras ella y Elizabeth conocían de memoria. Después del servicio, cuando la mayoría de la gente se había ido, Margaret permaneció junto a la tumba. En sus manos sostenía la última carta no enviada, la que había comenzado a escribir el día en que Elizabeth murió. Ahora sabía cómo terminarla. «Querida Elizabeth», escribió, sentándose en un banco junto a la tumba. «Hoy he leído todas tus cartas. Es extraño darme cuenta de que durante todos estos años hemos mantenido un diálogo en silencio, cada una en su propio aislamiento. Tú guardaste mis cartas sin abrir. Yo guardé tu fotografía en mi escritorio. Ambas tuvimos miedo de dar el primer paso, creyendo que ya era demasiado tarde. El viento recogía las hojas del arce, haciéndolas girar en el aire como parejas bailando en un baile escolar. Margaret continuó escribiendo. Ahora entiendo. No hay nada más importante que la capacidad de perdonar. No a otra persona, a uno mismo. Por el orgullo, por la terquedad, por el miedo. Por todos esos momentos en los que podríamos haber extendido la mano. Pero apartamos la mirada. Al atardecer, cuando el sol comenzó a descender, Margaret terminó la carta. La dobló en forma de barquito de papel, como solían hacerlo en el pasado, enviando sus sueños al estanque de la escuela. La dejó sobre la tumba, sujetándola con una pequeña piedra para que el viento no se la llevara. «¿Sabes, Elizabeth?», susurró. «Tal vez la verdadera amistad no consiste en estar siempre juntas, sino en llevar a la otra persona en el corazón, incluso cuando están lejos. Me enseñaste esto con tus cartas no enviadas. Ahora lo sé. A veces, el silencio puede ser una forma de amor, y el perdón, un camino hacia la libertad». De regreso a casa, Margaret pasó por su antigua aula en la escuela de Riverside. Apenas había cambiado, los mismos pupitres, la misma pizarra, la misma ventana con vista al arce. En la pared aún colgaba la fotografía de su primera promoción. Pasó los dedos sobre el cristal, como si intentara tocar aquel tiempo en el que todo era más simple. En casa, sacó un cuaderno nuevo, igual al que usó alguna vez para escribir sus primeras cartas a Elizabeth. En la primera página escribió: «Querida Elizabeth, ahora no escribiré cartas, sino una historia. La historia de dos amigas que se perdieron en el tiempo, pero se encontraron en las cartas que nadie leyó. Tal vez esta historia ayude a alguien a no repetir nuestros errores. Tal vez enseñe a alguien lo que nosotras entendimos demasiado tarde. Que no hay nada más importante que la capacidad de perdonar y ser perdonado». El viejo reloj en la pared marcó las 9. Afuera caía la primera nieve, cubriendo las hojas de otoño con un manto blanco. Comenzaba un nuevo capítulo. Un capítulo sobre la memoria, el perdón, y la certeza de que algunas historias no terminan ni siquiera con la muerte. Simplemente adoptan una nueva forma, convirtiéndose en parte de quienes las recuerdan. Gracias por haber dedicado estos 35 minutos a la historia de Margaret y Elizabeth. Una historia sobre el perdón, la amistad y el tiempo. Una historia que, en el fondo, es la historia de cada uno de nosotros. Quizás ustedes también tengan cartas no enviadas o palabras no dichas para alguien importante. Recuerden, nunca es demasiado tarde para dar el primer paso. Si les ha gustado esta historia, suscríbanse al canal. Aquí hablamos de lo que realmente importa: las relaciones humanas, la búsqueda de uno mismo, la sabiduría que llega con los años.
En los próximos videos encontrarán nuevas historias que les ayudarán a ver la vida desde una perspectiva inesperada. Gracias por su atención y hasta la próxima.